Esta es una investigación abierta de un tema del que fuimos partícipes hace muchos años, y que más tarde fue traído a tela de juicio como fraude, corrupción y sectarismo. Justamente abrimos esta investigación con lo que sabemos por lo que hemos vivido, e invitamos a quien tuviera conocimiento de cualquier cosa relacionada a esto que no hayamos expuesto aquí, a hacernos llegar su información en los comentarios o directamente a nuestro email, elhombrecitodelcampanario@gmail.com. Gracias. El 138 nos dejó en la esquina de San Martín y Avenida del Rosario, en el bar Las Heras. Caminando hacia el oeste por Avenida del Rosario, volviendo a casa, cruzando dicha avenida también conocida como Lucero, desde su vereda norte hacia la vereda sur, la calle corre de este a oeste, casi llegando al cordón sur, sobre la calle, apenas tocando el agua que corría por el cordón, una billetera caída. M y yo nos miramos con un brillo de picardía en los ojos, y aún más cuando la levanto y se siente llenita y pesada. Viernes, mucha gente cobra los viernes. Apenas pasados unos segundos desde que la recogí, veo un ciclista zigzagueando en la penumbra, a contramano, con ropa muy sucia y mirando desesperadamente al piso en todas direcciones. Sin mediar palabras entre mi amigo y yo, lo miro y le digo: «Hey, ¿estás buscando esto?», mostrando en alto la billetera. No podría, o mejor dicho, no voy a describir ahora aquí la expresión de alivio, alegría y agradecimiento de aquel hombre que tendría unos 30 y pico de años. Pero sus palabras, su cara, sus gestos quedarían grabados de por vida en mi retina. ¿Quién sabe las vicisitudes de la vida de este hombre, no es cierto? Pero en realidad este video no es para hablar de aquel hombre, sino de algo muy curioso que nos pasó ese mismo día, minutos antes de este hecho, en el lugar al que concurríamos semanalmente mi amigo y yo, y que pareciera ha generado bastante controversia entre amigos y enemigos. También fue blanco de disputas y serias acusaciones, aunque no en su entera existencia como entidad, pero sí en una de sus sedes. Pero antes, queremos aprovechar para agradecer tu presencia aquí, y si realmente crees que nuestro esfuerzo vale la pena, pedirte que nos des un like, comentes, tal vez conozcas a alguien a quien también le pueda interesar lo que hacemos para que lo compartas, y si no lo hiciste todavía, por favor suscríbete al canal. Y si sos de esas personas fuera de lo común, bueno, si estás aquí, no nos queda duda, puedes, si quieres, apoyar nuestro canal a través del link de donaciones por PayPal debajo del banner. Todo esto junto hará que sigamos adelante. Desde ya, 1000 gracias. Unas horas antes del suceso de la billetera, habíamos participado, como cada semana desde hacía ya varios meses, en esta reunión de este grupo de alrededor de 8 a 10 personas que se realizaba en una vieja casona del centro de Rosario. Subimos las cortas escaleras y nuestra interlocutora guía, por así llamarla, nos recibe con su mano izquierda en el pecho y su brazo derecho extendido, palma abierta, y nos dice «Hola, bendiciones», a lo que imitamos el gesto con una sonrisa. Entramos en una habitación en donde ya había un par de personas sentadas en las sillas que formaban un amplio círculo, y nos saludamos de la misma manera con ellos y con quienes vinieron después. Minutos más tarde, abrimos nuestros apuntes con el material impreso que nos formularon al suscribirnos, que si mal no recuerdo, pagamos una mísera cantidad de dinero solo para costear las copias. Y nos enfocamos en el encabezado que leía: ¿qué es la fe? Con el asesoramiento de nuestra guía, entre comillas, nos internamos en los pormenores de la fe, su significado, influencias en nuestras creencias, etcétera, etcétera. Luego, cada uno hablaba, si gustaba, de alguna situación especial que hubiésemos vivido y que nos hubiera requerido optar por la fe más que por la razón, y era ese momento de la clase, por no repetir la palabra reunión, la que más nos gustaba. En ese momento éramos un grupo de viejos amigos, que aunque hacía muy poco tiempo que nos conocíamos, el sentimiento de comprensión, entendimiento y apoyo era tal que generaba esa sensación de amistad que era mutua. Recuerdo una anécdota. Un día a la reunión se sumó un señor bastante mayor, tendría unos 70 años o más, y resultó ser el conserje del edificio de un amigo que teníamos M y yo en común. Esto obviamente no era nada malo en absoluto, salvo por la cuestión de que cada vez que íbamos al departamento de nuestro amigo le hacíamos la vida imposible a este pobre señor, correteando por los pasillos, jugando con los ascensores y escabulléndonos a la terraza del edificio, la cual era territorio prohibido.
Recuerdo al pobre hombre persiguiéndonos por los palieres y las incontables veces que lo dejamos atrapado en el ascensor, dado que los ascensores eran esos con puertas de tijera y podías meter los dedos entre las rejas y destrabar la puerta, lo que hacía que el ascensor en funcionamiento se frenara de repente. En fin, creo que pese a todo esto, éramos jóvenes sanos, por así decirlo. No tomábamos, no andábamos en cosas raras ni deambulando por las calles haciendo escándalo o destruyendo cosas. Pero volviendo a la reunión, imaginen nuestra sorpresa cuando vimos a aquel señor. Mi amigo M, que siempre fue un loco de atar, pero en el buen sentido, jovial, gritón, súper creativo y súper extrovertido, todo lo opuesto a mí, tuvo que dar la nota. Mirando al señor le dijo, López. Este no es su verdadero apellido, pero usábamos llamarlo por el suyo cada vez que nos encontrábamos en el edificio. ¿Qué hace usted aquí? Y él le respondió muy tranquilo, ¿qué haces vos acá? Y obviamente la risa fue inevitable, y desde aquel momento nuestra nueva amistad dejó atrás toda travesura, toda discrepancia que podría haber existido entre nosotros y se tornó en un sinfín de anécdotas y momentos gratos llenos de comprensión y regocijo. Pero, ¿qué lugar era este que nos llenaba de alegría y paz y que no veíamos la hora de que fuera viernes para ir? Estamos hablando de la Misión de Amor, o también conocida como la Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica. Este grupo fue fundado por una mujer conocida como Madhu Shes y un puñado de personas que compartían sus mismos altos ideales de fraternidad universal y bien común. Nos resulta curioso que no existan fotos de Madhu Shes, ni tampoco con su verdadero nombre. Hemos agotado todos los recursos a nuestra disposición para buscar fotos de ella y no hemos encontrado prácticamente nada. Ni siquiera búsquedas con inteligencia artificial. Encontramos un par de fotos, nos dieron un par de fotos, pero creo que fue simplemente confusión con otro artículo. Suponemos que fue una decisión de su hija, Marta, que es la que continuó con su legado. La institución Misión de Jesús, que luego se llamaría Misión de Amor, que una vez obtenida su personería jurídica, organizó la difusión del conocimiento espiritual a través de su escuela de enseñanza moral y filosófica, comenzó a existir en 1955. Pero, ¿quién era esta Madhu qué? Vamos a leer un párrafo que extrajimos de la web serendivinidad.com y que dejaremos el enlace en la descripción. Aquellos que conocimos a Madhu Shes podemos afirmar que lo inherente a toda manifestación de su persona, de su presencia, de su personalidad, de sus palabras, de su irradiación como ser espiritual y de la finalidad de su vida constituye una fiel manifestación en acción del contenido de su conocimiento de la realidad espiritual. María Angélica Trinchero de Lavallol, tal era su nombre, quien utilizó en su obra literaria el nombre espiritual Madhu Shes, dedicó su vida a la difusión del conocimiento de la realidad espiritual al que accedió de la manera que relata en su primer libro, Lo que me fue revelado. La totalidad de su conocimiento espiritual pueden descargarla gratis desde este sitio web, así como también una reseña de su otro libro, Conocimiento de la Vida. Podríamos decir que la filosofía a la cual pertenece el conocimiento de la realidad espiritual de Madhu Shes es una versión espiritualista profunda del universalismo. El universalismo sostiene que Dios es uno y la ciencia, el arte y la religión son caminos paralelos que llevan al ser humano hacia Dios cuando se encauzan dentro de su ley que es el amor. El conocimiento verdadero, o sea, el conocimiento de la verdad, ayuda a la ciencia, al arte y a la religión a no equivocar ese camino. Si bien queda claro la intención de todo esto, veamos de manera general a lo que la sociedad entiende por escuela de enseñanza moral y filosófica. Podríamos decir que es una institución o programa dedicado a transmitir valores éticos y principios filosóficos a los estudiantes. Estas escuelas buscan desarrollar el pensamiento crítico y la comprensión ética a través del estudio de la moral, la filosofía y las diferentes corrientes del pensamiento. ¿Cuáles serían los objetivos de estas escuelas? Formación de ciudadanos responsables, busca cultivar hábitos éticos y la virtud cívica promoviendo el respeto, la justicia y la responsabilidad por sí mismo y por los demás. Desarrollo del pensamiento crítico, dota a los individuos de herramientas para analizar situaciones morales, juzgar y tomar decisiones autónomas y responsables. Comprensión de la ética y la moral, facilita el estudio de conceptos como la virtud, el carácter y ayuda a fundamentar la justificación de las acciones. Fomento del diálogo y la reflexión,
Ofrece un espacio para la reflexión pausada sobre temas éticos y filosóficos que se considera necesario en la sociedad actual, entre otros. Como ejemplos históricos de estas escuelas filosóficas con enfoque moral podríamos mencionar el estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, promovía la felicidad a través de la vida sencilla y el dominio de las pasiones. Epicureísmo, una escuela de los discípulos de Epicuro. Cínicos, fundada por Antístenes, defendía que la felicidad se encuentra en una vida simple y natural. Y más con una mirada contemporánea podríamos mencionar Filosofía para Niños, un programa que busca formar la comprensión ética y la capacidad de investigación ética desde la infancia. Centros de formación filosófica, instituciones que ofrecen cursos y espacios de reflexión sobre filosofía para adultos, como la Escuela de Filosofía. Educación en valores, proyectos educativos que integran la enseñanza de valores universales como la verdad, la libertad y la tolerancia, a través de metodologías pedagógicas como la educación centrada en la persona. Y podríamos seguir y seguir. Ok, todo esto parece muy atractivo. Un grupo como muchos otros que enseña valores y éticas a la gente y bla bla bla. Entonces, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué hace a este grupo tan especial o digno de destacar? Hace algunos años atrás, allá por el 2011, entramos en contacto con unos seres iluminados de Alpha Centauri que nos invitaron... es mentira, es una broma. Como en el 2011 decíamos, encontramos unos artículos en un blog, en blogger.com específicamente, de un tal Juan Carlos Fretes, no estoy seguro si se pronuncia Fretes o Fretes, pero vamos a decir Fretes. Y según su título y descripción, Secretos de Héroes, así se llama el blog, en donde se trata de desenmascarar a sujetos que han sido delincuentes y hoy se presentan como respetables e intelectuales ciudadanos, textual según la descripción misma del blog. Estos artículos se titulan, porque todavía se pueden leer, como muestran las capturas de pantalla, Maduches, en minúscula, pseudo-santa y sus fanáticos seguidores. Otro titulado Maduches, otra vez con minúsculas, pseudo-sacerdotisa. Y este señor remata su artículo, no sé si podríamos llamarlo investigación, diciendo, y ahora sí todo con mayúscula como gritando, Maduches, escuela de universalismo, reunión de vividores y débiles mentales. ¿Quién es este señor? No lo sabemos a ciencia cierta porque su blog, como dijimos antes, Secretos de Héroes, pareciera no tener información personal ni fotografía del mismo. Nosotros ingresamos al sitio con nuestra cuenta y cuando haces clic en su nombre solo aparece, como muestra la captura de pantalla, está en Blogger desde el 2009, ese es su único blog, y en Acerca de mí o About Me, nada. No referencias, no educación, no relativa experiencia en lo que hace, no fotos, etc. Solo su nombre, Juan Carlos Fretes. Si buscas en las redes, hay un puñado de individuos con el mismo nombre, pero sin foto o investigando a la mayoría de ellos, creemos que ninguno es el susodicho del blog. Por lo poco o mucho, aparte del tema en particular de Maduches que pudimos leer en el blog de este señor, pareciera que en cierto modo algunos temas van más allá del sentido común y rozan lo conspirativo. Incluso lo referente a la misión de amor pareciera basado en experiencias personales, no relacionadas a participar de las reuniones, sino más bien a interacciones con alguno de sus miembros u organizadores. Pareciera también que su último y más nuevo artículo se remonta al 2020. Quizás este pobre hombre sucumbió a una de las más grandes mentiras jamás creadas en aquel año y quizás parte de su paranoia también. Con todo respeto, quién sabe. Si por casualidad Juan Carlos Fretes se encontrara entre nosotros y viera este video, con mucho respeto, nos encantaría hablar con él. Volvamos a lo que nos concierne. ¿Qué fue lo que este señor expuso de la misión de amor y de Maduches? Escuchémoslos de las propias palabras de su artículo, pero cabe aclarar que es bastante difícil de leer debido a la cantidad de errores de puntuación y gramática. Pondremos en pantalla la imagen de lo escrito, copiada directamente del blog. Hace casi 2 años, cuando luego de exhaustivas investigaciones que realicé durante mucho tiempo de la doctrina y de la gente que concurría allí, en realidad no hay récords de dichas investigaciones, y sigue, me encontré con que es más sectaria de lo que yo aún suponía en otro copete.
no sé qué quiere decir. Recibí cerca de 200 comentarios de sus fundamentalistas seguidores, en la cual exhiben un mar de contradicciones que en lugar de ser respondidas, se transformaron en agravios hacia mi persona. Allí radicaría la primera dualidad. Por un lado dicen predicar amor y por otro insultan y descalifican a aquellos que no piensan igual. Y sigue con mayúsculas. En cuanto al vegetarismo y la sexualidad insistían en que allí se podía ingerir carne. Luego me enviaron una estadística en la que afirman que se come poca carne en Europa y en Estados Unidos y por último, que no son delincuentes por ser vegetarianos. Todo un desaguisado. Me ofrecía efectos de concederles una entrevista personal y publicar aquí el reportaje, pero tampoco accedieron. En fin, saquen ustedes lectores sus propias conclusiones. Les comento que además he recibido correos privados de personas que por concurrir allí han tenido serios problemas mentales y familiares, algunos de carácter sexual, por no permitir relaciones sexuales fuera del ámbito de la procreación. Es de temer que existan estas agrupaciones. Lectores, como muchos de ustedes sabrán, me comprometí en este blog aún con gente convicta de la dictadura, describiendo sus aberrantes conductas. Sin embargo, nunca recibí una réplica de tal virulencia como la de esta escuela. Como podrán ver, leerlo es todo un desafío. Bien, en realidad no hay cómo probar todo esto. Las supuestas previas investigaciones no están disponibles, como así tampoco copias o detalles de los emails que lo amenazaban. Después, referente a Madushés, agregó, otra vez con muchos errores, en mayúscula. Quería referirme a la señora de Lavallol, más conocida como Madushés. Esta pseudo sacerdotisa poseía un templo en el barrio porteño de Flores, en los cuales se decía que ella pregonaba la verdad que en persona le había revelado Jesucristo en el año 1954. Esto incluía la creencia de la reencarnación, el vegetarismo y el politeísmo. Esto a pesar de ella definirse como la divinidad más grande de este planeta. Allí, y aquí terminan las mayúsculas, se congregaban muchos haraganes que se decían sus discípulos, tales como José D.M., Francisco C.H., alias Aurelio, José Antonio O., alias Rodrigo, Rodríguez A., alias Julián, y etcétera, etcétera. Estos discípulos de la iluminada Madushés hacían limpiar la sede en forma gratuita por alumnos de menor rango, pagándoles estos servicios con fuerzas divinas que Madushés canalizaba de Cristo. Además, a los restantes adherentes que tenía algún dinero además de pagar cuotas mensuales por recibir los conocimientos esotéricos, se le hacía pagar un diezmo. En el orden sexual se enseñaba a no tener relaciones excepto para procrear y no comer jamás carnes, solo vegetales y algunas frutas. El grueso de los adherentes eran personas con graves problemas de inserción social o con grandes problemas mentales, los cuales eran allí explotados en su buena fe y muchas veces trabajando gratis para esta sede muy lamentable. Gustavo L., ex discípulo de la Escuela de Universalismo de la Santona Madushés, junto a su hermana María C.L. Hoy este sujeto es jefe de la iglesia de Cuesiología, aquella que acostumbra comer placentas de bebé cuando estos nacen. Y aquí termina el artículo sin punto ni nada, y como verán de nuevo, súper difícil de leer. Y luego, a todo esto, lo remata con la frase: Madushés, Escuela de Universalismo, reunión de vividores y débiles mentales. También con errores y sin acentos. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Bueno, vamos a relatar algunos comentarios que, al decir verdad, algunos son bastante cómicos e incoherentes. Por ejemplo, y textual. Anónimo, 18 de marzo del 2011. Es imposible tratar con fundamentalistas. Yo conozco gente que está muy mal. Leyendo acá sospecho que están en esa secta entonces. Son personas que rechazan todo tipo de placer, desde el más sencillo. Se pasan tratando de evidenciar que solo comen lo necesario, etc. En fiestas navideñas o similares preparan comida de buen aspecto pero mal sabor, fea, etc.
Hace tiempo que quiero ayudar, pero no puedo detectar en qué cornos están metidos. Solo sé que están muy fanatizados. Después dan a entender que son del partido ultracomunista, pero están en contra de todo, del progreso y del bienestar. Dicen que son inventos del mal. Además fueron y son siempre ultraoficialistas. Esto en todas las épocas de este país. Vaya contradicción. ¿Qué es esto? La verdad que no vale la pena seguir leyendo este tipo de paranoia, ni te cuento los horrores de ortografía. Bueno, otro. Anónimo, 1 de febrero del 2012. Paso mi correo privado para que tengan una entrevista conmigo cuando quieran y visitemos juntos la escuela. Juan, no te insulto, posiblemente no entendiste o malinterpretaste. Mi nombre es Valeria Duarte, fui a la escuela, la señora Madullés falleció, su hija es la directora espiritual. Lean el libro Lo que me fue revelado. Pone su email. Concretemos una entrevista. No seguí en la escuela porque no me daban los tiempos. Nunca me cobraron cuotas. Nunca me dijeron nada de tener sexo solo para procrear. Nunca me dijeron que tenía que ser vegetariana. Solo lo sugieren. Si quieres, lo haces. Nunca vi gente con ropa gastada ni con rosarios colgados. ¿A qué escuela fueron? Hablamos de la misión de amor. Gracias y espero respuestas. Saludos. A lo que don Juan respondió. Juan Carlos Fretes, 2 de febrero del 2012. Voy a responder a los dos comentarios que preceden. En primer lugar, ninguno de ellos se ajusta a la realidad. Conocí personalmente a los fundadores de dicha institución. Y aquí da los nombres. Y con el último nombre agrega, este es un vago que nunca trabajó y vivía de la pensión de su madre. Después da otro nombre y dice, este es un caradura de aquellos. Nunca trabajó y vivía a costillas de su mujer. Y se decía artista de teatro infantil. En este caso en particular, me tocó la desgracia de tener que bancarlo en mi casa sin hacer nada durante varios días, ya que se instaló como si fuese un hotel, solo hablando incoherencias para impresionar, como se dice, a la tribuna, a la gilada. Y agrega, ver en este mismo blog biografía no autorizada, y da dos nombres, los cuales uno era de una mujer, alias La Calabresa, una mujer bisexual que era utilizada para la limpieza de la sede, un tal Francisco C.H., un individuo que afirmaba que limpiando la sede y su domicilio particular, aquellos discípulos que lo hicieran en forma gratuita recibirían fuerzas divinas, una tal Ofelia C., una odontóloga fracasada y resentida, alias M., que recomendaba médicos esotéricos a cambio de jugosas comisiones. Como ve, mi estimado, conozco bien el pine, como diría un amante del turf, de los creadores de dicha sede. Pareciera hasta ahora una vendetta personal, con muchos errores de redacción, by the way. Sigamos. Anónimo, 2 de enero del 2013. Concurrí a la misión de amor en los años 92, 93 y 94. Se trata de una enseñanza espiritual que requiere de un aprendizaje acorde a la conciencia de cada uno. Uno llega hasta donde puede aplicar los conocimientos. Hoy en día yo recito siempre mentalmente donde me encuentre las oraciones que allí aprendí. Me traen paz y puedo seguir adelante con mi vida. Todo conocimiento espiritual necesita ser practicado como tal. Si no, no sirve. Solo acumula una carga más. La enseñanza que allí se imparte es maravillosa, como tantas otras que también existen en otras filosofías. Todas tienen el mismo origen, el amor fraterno y su esparcimiento allí donde cada ser humano se encuentre. A lo que don Juan respondió. Juan Carlos Fretes, 2 de enero del 2013. Muy lindos sus dichos, pero en misión de amor es solo hipocresía y bajeza. Y agregó. Juan Carlos Fretes, 18 de mayo del 2013. Uno de los vagos maestros fundadores y discípulos de Madullés aceptó indirectamente ser un vago. Me refiero a José D. M., quien explicó que al hacer público esto, interfería en sus costumbres y formas de vivir, hablando en criollo. No podía seguir engañando gente por mis comentarios. Es increíble y cobarde la denuncia de este tipejo, quien además era apodado 1 de Mayo, porque nunca se trabaja. Con el otro maestro, Antonio J., quien era apodado Kung Fu, como la serie de los 70 porque nunca usaba la pistola, formaban un dúo de avivados, que lo que menos prodigaban era amor, solo charlatanerías y una soberbia increíbles. Aclaro que lo de Kung Fu me lo acercó un lector de este blog. Tal vez la ansiedad de responder con toda su vendetta le hacía comer algunas letras. Aquí hay un comentario que es interesante porque es una persona que participó de la primera época de la misión. Anónimo, 20 de mayo del 2013. Hace 40 años que fui al primer curso, primera parte,
y el servidor maestro era Aurelio. En aquellos años se llamaba Misión de Jesús. Gracias a Abel siempre recordé que la evolución es la ley en el universo. Madullés, un ser de puro amor y humildad, hace más de 20 años que dejé de ser alumna y siempre recuerdo lo maravilloso de sus enseñanzas. Juan Carlos Frete, 21 de mayo del 2013. Estimada lectora, le cuento que el señor Francisco C.H., alias A, era un tránsfuga y cínico, el cual intentó estafarme con una abogada de nombre Marcinda G., y que a otro discípulo de la escuela le hurtó un saco de cuero. En cuanto a Abel, cuando una persona él pidió apoyo estar pasando un mal momento, él se borró. Esto es de la Real Academia Española del Cavernícola. No sé si también conoció a un tal Rodrigo, un vago mentiroso y haragán que nunca trabajó y se hacía pasar por doctor en filosofía y letras. Y sigue y sigue. Anónimo, 21 de mayo del 2013. Hola. Yo solo iba a la escuela como alumna y también concurrían personas cercanas y amigas mías. No conocía la vida personal de los servidores maestros. Yo dejé de concurrir, pero me quedé con las enseñanzas. Lo que tengo claro es que los seres humanos estamos llenos de defectos y cometemos errores todo el tiempo, pero también podemos ser extraordinarios. Eso depende de cada uno. Por último, Anónimo, 14 de junio del 2013. Locos y vagos, ¿por qué no se van a laburar? Y dejan de joder gente con sus mentiras y locuras. Las comas preciosas. Y bien, hasta aquí hay varias cosas para destacar. Por un lado, y observando los comentarios, pareciera que todas las personas que hablan bien de este grupo tienen una correcta gramática, además de una adecuada y amplia forma de comunicarse, casi opuesta al señor Fretes, que prácticamente roza lo vulgar. Por otro lado, la gente que comenta de manera positiva parecen personas totalmente normales, entre comillas. No dejan ver rasgos inquisitivos o segregadores, como podría ser el caso de individuos de sectas consideradas un problema o peligrosas. Y otra vez, opuesto a lo que Mr. Fretes pareciera, y decimos pareciera porque esta es, con todo respeto, una opinión nuestra, surgida de no solo lo expuesto, sino también de todo lo demás leído en su blog, y que repetimos, pareciera venir de un conflicto personal con algunas personas que, si bien no explica cómo realmente surgió el contacto con ellas, simplemente se limita a decir conocí a fulano y mengano, y esto nos genera una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo llegó a conocerlos? ¿Participó de las reuniones? ¿Se cruzaron por casualidad en la calle? ¿O tal vez ciertas acciones de Mr. Fretes lo llevó a relacionarse con estos individuos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero bien, como dijimos, esto es simplemente nuestra opinión y no tratamos de desacreditar a nadie. Solo quisiéramos echar luz a un tema que nos tocó conocer de cerca y que hasta el momento nos deja con más dudas en contra del señor Fretes que de la misión de amor. En nuestra segunda parte arrojaremos más información sobre el estatus legal de la Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica y también nuestras experiencias personales con las reuniones y sus integrantes. Y de nuevo, te alentamos a que si tuvieras alguna información o conocimiento sobre todo esto, nos lo dejes en los comentarios o directamente en nuestro email. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la segunda parte.